Me hice pasar por rico en la universidad y todos me admiraban, hasta que la verdad salió a la luz. Suscríbete y deja tu me gusta para más historias. Mi nombre es Esteban, y todavía recuerdo el primer día que puse un pie en la universidad. Era como entrar a un mundo completamente nuevo. Edificios enormes, estudiantes con ropa cara, autos estacionados que parecían sacados de una revista de lujo, y yo, con mis zapatillas desgastadas y una mochila que había usado desde secundaria. La verdad es que yo no pertenecía a ese lugar, no al menos en apariencia. Vengo de una familia humilde. Mi papá trabaja como chofer y mi mamá tiene una pequeña bodega en nuestro barrio. Gracias a una beca académica logré entrar a una de las universidades privadas más prestigiosas de la ciudad, pero apenas llegué me di cuenta de que eso me hacía sentir como un intruso. El contraste era brutal. Mientras mis compañeros hablaban de sus vacaciones en Europa o de los regalos que les daban sus padres, yo pensaba en cómo ese mismo verano había trabajado en un taller mecánico para juntar algo de dinero. En los pasillos, todos lucían ropa de marca, relojes brillantes, celulares de última generación. Yo apenas podía ocultar la pantalla rajada de mi teléfono viejo. El primer día me acerqué a un grupo de estudiantes para presentarme. Me recibieron con sonrisas, pero en cuanto vieron mi aspecto, noté cómo la emoción en sus rostros disminuyó. Uno de ellos, un chico llamado Rodrigo, comentó en voz baja, aunque lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara. ¿Y este de dónde salió? Parece que se perdió en el camino al instituto público. Las risas del grupo me quemaron por dentro. No dije nada, pero esa humillación se quedó conmigo. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo y tuve un pensamiento que cambiaría el rumbo de todo. Si no puedo ser como ellos, tendré que aparentarlo. Lo primero fue cambiar mi historia. En lugar de decir que vivía en un barrio humilde, empecé a contar que mi familia tenía negocios en otra ciudad. Inventé que mi papá era empresario y que mi mamá administraba varias tiendas. Me aseguré de decirlo con naturalidad, como si no tuviera importancia, y pronto la gente empezó a creerme. Después vinieron los pequeños trucos. Aprendí a vestirme con ropa barata pero que imitaba marcas caras. Observaba cómo hablaban, qué palabras usaban, cómo se comportaban, y copiaba cada detalle. Incluso comencé a ahorrar lo poco que tenía para invitar cafés o taxis, solo para mantener la ilusión. En cuestión de semanas, la diferencia era abismal. Pasé de ser el chico invisible, o peor, el blanco de las burlas, a alguien que todos querían conocer. Rodrigo, el mismo que me había despreciado, ahora me saludaba con palmadas en la espalda como si fuéramos amigos de toda la vida. Y lo que más me sorprendió fue lo rápido que me adapté a esa doble vida. Mentir se volvió parte de mi rutina. Cada palabra que salía de mi boca estaba calculada, cada gesto ensayado. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada había un chico que tomaba el bus todas las mañanas desde un barrio lejano y que apenas tenía para pagar sus propios apuntes. Pero dentro de mí, una voz no dejaba de repetirme: ¿qué vas a hacer cuando descubran la verdad? Y aunque intentaba silenciarla, sabía que ese día llegaría. Con el tiempo, mi nueva identidad empezó a abrirme puertas que jamás hubiera imaginado. De repente, me encontraba en grupos de estudio con los estudiantes más populares, en fiestas a las que antes jamás me habrían invitado, e incluso recibía mensajes de chicas que querían conocerme mejor. Una de ellas fue Valeria, quizá la persona más influyente en la facultad. Era guapa, segura de sí misma y siempre rodeada de gente. Yo pensaba que jamás notaría a alguien como yo, pero una tarde, en la biblioteca, se acercó directamente. «¿Tú eres Esteban, verdad?», me preguntó con una sonrisa. Asentí, intentando que no se me notara el nerviosismo. «Me dijeron que eres buenísimo con matemáticas. ¿Podrías ayudarme con un trabajo?». Ese fue el inicio de algo que jamás pensé posible. Una amistad. Y poco después, algo más, con alguien como ella. Valeria me abrió las puertas a un mundo todavía más exclusivo. Cenas en restaurantes caros, reuniones en casas de lujo, viajes improvisados de fin de semana. Yo no podía pagar nada de eso, pero ella siempre insistía en cubrir los gastos, diciendo que era un detalle. Yo aceptaba, claro, pero por dentro sentía que estaba jugando con fuego. Cada salida significaba inventar una nueva excusa para no llevarla a mi casa. Cada conversación con sus amigos era una prueba para mantener la mentira en pie. El problema fue que mi doble vida empezó a devorarme. Había noches en las que, después de una fiesta en la que fingía ser alguien que no era, regresaba a mi barrio en bus, con el maquillaje social desmoronándose. Me quitaba la chaqueta de marca que en realidad había comprado en un mercadillo, y de repente volvía a ser el mismo Esteban de siempre, el que ayudaba a su mamá a cerrar la bodega y compartía un cuarto con su hermano menor. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa,
Me detuve frente a un escaparate. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero sentí que no era yo. ¿Quién soy realmente?, me pregunté. ¿El chico humilde que lucha por salir adelante o el estudiante rico que todos admiran en la universidad? Y entonces sucedió algo que me heló la sangre. Valeria comenzó a mostrar más interés en mi familia empresarial. Un día, mientras tomábamos café, me soltó con total naturalidad. Deberíamos ir a una de las casas de tus papás. Me encantaría conocer cómo vives en realidad. Mi corazón casi se detuvo. Balbuceé algo sobre que estaban de viaje, que la casa estaba en remodelación, cualquier excusa absurda que me viniera a la cabeza. Ella me miró fijamente, como si intentara leer mis pensamientos. En ese instante entendí que estaba entrando en terreno peligroso. Hasta entonces había controlado cada detalle de mi mentira. Pero cuanto más cercana se volvía Valeria, más difícil era ocultar mi verdadera vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en lo que pasaría si todo salía a la luz. Imaginé las risas de Rodrigo, el desprecio de mis compañeros, la decepción en los ojos de Valeria. Todo el castillo que había construido se derrumbaría en cuestión de segundos. Pero lo peor no era el miedo a ser descubierto. Lo peor era que, en el fondo, había empezado a desear que esa vida falsa fuera real. El semestre avanzaba y con él, mi mentira crecía como una bola de nieve imposible de detener. Lo que al principio eran comentarios simples, mis papás tienen una empresa, ahora se había transformado en toda una historia con detalles que yo mismo iba inventando sobre la marcha. Un viernes por la tarde, mientras estábamos en la cafetería de la universidad, Rodrigo soltó algo que me dejó helado. Oye Esteban, ¿por qué no organizamos una fiesta en tu casa? Dicen que los jardines de tus papás son impresionantes. Todos los de la mesa rieron y comenzaron a animarse con la idea. Valeria me tomó la mano, sonriendo con ilusión. Sería genial, yo me encargo de la música, Rodrigo puede llevar a su DJ, y así todos conocen tu mundo. Mi garganta se cerró. Inventé una excusa rápida. Dije que mis papás eran muy estrictos, que no permitían fiestas en la casa. Algunos se burlaron de esa norma absurda, otros simplemente lo dejaron pasar. Pero vi como Rodrigo me miró con una sonrisa torcida, como si hubiera olido algo raro en mi historia. Ese día volví a casa sintiendo que el tiempo se me agotaba. Cada vez era más difícil mantener la fachada. Mi mamá me notaba distraído, con ojeras, y me preguntó qué me pasaba. Nada, solo estoy cansado por los estudios, respondí. Pero en realidad, lo que me agotaba era cargar con una mentira tan pesada. Lo peor fue cuando Valeria me presentó a sus papás. Una familia adinerada, con trajes elegantes, un auto de lujo esperando afuera. Su papá me preguntó directamente a qué se dedicaban mis padres. Yo tragué saliva y, con la mejor sonrisa que pude, repetí el cuento de los negocios familiares. El hombre asintió, aunque noté que me observaba con cierta desconfianza. Esa noche, Valeria me abrazó y me dijo: «Me gusta que seas diferente a los demás, Esteban. No eres arrogante como otros chicos ricos, eres auténtico». Esas palabras me atravesaron como una daga. ¿Auténtico? Yo era todo lo contrario, y por primera vez me pregunté si realmente merecía su cariño. Pasaron semanas y la tensión creció. Rodrigo comenzó a hacer comentarios sarcásticos cada vez que me veía. «¿Y cómo va el imperio familiar, Esteban?», me decía, en tono de burla, frente a los demás. Yo reía fingiendo que no me afectaba, pero por dentro me moría de miedo. Sentía que él sabía algo, que estaba esperando el momento perfecto para exponerme. Y ese momento llegó antes de lo que imaginaba. Una tarde, Valeria me invitó a un restaurante con sus amigos más cercanos. Estábamos cenando tranquilamente cuando Rodrigo, con una sonrisa venenosa, sacó su celular y mostró una foto. Era mi casa, mi verdadera casa, la bodega de mi mamá, la fachada modesta, la calle polvorienta. «Oye Esteban, ¿no es esta tu mansión?», preguntó en voz alta, atrayendo la atención de todos. El silencio que siguió fue brutal. Valeria me miró con los ojos muy abiertos. Sus amigos empezaron a murmurar, y yo sentí que el mundo entero se me derrumbaba encima. El instante en que Rodrigo mostró la foto quedó grabado en mi mente como una pesadilla. El murmullo en la mesa se convirtió en un silencio incómodo, y luego en risas ahogadas de algunos. Yo me quedé paralizado, con la mirada clavada en la pantalla de su celular. Valeria retiró lentamente su mano de la mía, como si estuviera tocando algo contaminado. «¿Esto es cierto, Esteban?», me preguntó con un hilo de voz, casi inaudible. Intenté responder, pero las palabras no salían.
Mi garganta estaba seca, mi mente en blanco. Finalmente, murmuré: sí, es mi casa. El impacto fue inmediato. Algunos comenzaron a reírse abiertamente, otros me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Rodrigo levantó la copa, como celebrando su victoria. Lo sabía, todo este tiempo nos contó un cuento de hadas. El rico de la universidad resultó ser un impostor. Valeria se levantó de la mesa, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Me mentiste todo este tiempo? Su voz quebrada dolió más que cualquier burla. ¿Valeria? Yo. Intenté acercarme, pero ella retrocedió. «No me toques», gritó, y todos los presentes nos miraron. Luego salió corriendo del restaurante. Yo me quedé ahí, petrificado, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Rodrigo disfrutaba del espectáculo, riendo con sus amigos, como si hubiera ganado un trofeo. Al final, me levanté y salí tambaleándome hacia la calle. Caminé sin rumbo por horas, hasta llegar a mi barrio. El contraste era brutal. Pasé de restaurantes de lujo a calles oscuras y silenciosas. La bodega de mi mamá seguía abierta, iluminada por un foco amarillento. Ella me vio entrar y notó mi rostro desencajado. «¿Qué pasó, hijo?», me preguntó preocupada, pero yo no tuve fuerzas para responder. Solo me encerré en mi cuarto y me desplomé en la cama. Los días siguientes fueron un infierno. En la universidad, mi historia se había corrido como pólvora. El impostor, el farsante, el chico de la bodega, me habían bautizado con toda clase de apodos crueles. Los grupos que antes me buscaban ahora me daban la espalda. Y lo más doloroso, Valeria me bloqueó de todos lados. Una tarde, mientras caminaba por el campus, escuché risas a mis espaldas. Un grupo de estudiantes me señalaba, burlándose de mí. Por primera vez en mi vida, quise desaparecer. Esa noche, me quedé mirando el techo de mi cuarto. Todo lo que había hecho, cada mentira, cada gesto, había sido para escapar de la miseria de mi vida. Pero ahora estaba peor que nunca. No solo había perdido a Valeria, sino también mi dignidad. Y entonces, algo dentro de mí se quebró. Decidí que no iba a seguir escondiéndome ni cargando con la vergüenza. Si el mundo ya conocía la verdad, yo mismo me encargaría de contarla. Salí del restaurante como un fantasma. Caminé sin rumbo hasta que la noche me tragó. No iba a volver a la universidad al día siguiente. Al menos eso pensé. Pero al despertar, algo en mi interior me dijo que huir sería lo más fácil. Y también lo más cobarde. Si quería volver a vivir sin que esa mentira me persiguiera como una sombra, tenía que enfrentarla de frente. Lo primero que hice fue sentarme frente a la cámara del viejo celular que tenía y grabar. No fue nada preparado. Hablé sin guiones, con la voz temblando al principio. Conté la verdad. Conté por qué había inventado esa vida, cómo me había sentido invisible durante años y cómo la mentira se me había ido de las manos. No la justifiqué, la expliqué. Hablé de vergüenza, miedo y también de la culpa que ahora llevaba. Le pedí perdón a mi madre por ponerla en una situación pública y le pedí perdón a Valeria, si algún día ella quería escucharme. Subí el vídeo a una cuenta que nunca había usado en redes, no para hacerme famoso ni buscar lástima, sino para poner en claro lo que había pasado desde mi punto de vista. No esperaba nada, en realidad. Quizá otro linchamiento virtual, quizá silencio. Lo que vino fue otra cosa. Hubo insultos, por supuesto, pero también hubo mensajes que me sorprendieron. Compañeros que me contaban que habían pasado por cosas similares y que entendían la decisión por miedo al rechazo. Una chica que me escribió contando que había dejado de intentar cambiar por la mirada de los demás. Y, para mi sorpresa, un profesor que valoró mi honestidad y me ofreció asesoría para un proyecto que yo había mencionado en el vídeo. No fue un regreso inmediato a la popularidad, pero sí fue un primer paso para recuperar algo más valioso: la coherencia conmigo mismo. Valeria no me respondió al principio. Pasaron semanas. Cuando por fin escribimos, su mensaje fue breve, lleno de honestidad y arrepentimiento. Me dijo que se había dolido, que le había afectado la mentira, pero que me admiraba por haber tenido el valor de contarlo públicamente. Quiso que nos viéramos para hablar. Conversamos como dos personas que habían crecido. Ella reconoció su superficialidad en aquel tiempo y yo acepté mis fallas. No volvimos a ser pareja, no porque no hubiera cariño, sino porque ahora sabíamos que el vínculo que habíamos tenido no podía sostener la versión de mí que ambos conocieron en aquel periodo. Nos despedimos con respeto y con la sensación de que, en otro momento, las cosas podrían haber sido distintas. Con Rodrigo fue otra historia. Al principio intentó burlarse aún más,
Pero poco a poco su grupo se empezó a resquebrajar cuando salieron a la luz otras actitudes suyas, comentarios fuera de lugar, favoritismos y, lo que más dolió, su tendencia a humillar a quien estuvo debajo de él. No hice nada para hundirlo. La universidad y su propia actitud hicieron el resto. A los pocos meses, alguien del equipo de estudiantes filtró conversaciones donde Rodrigo coordinaba burlas y exclusiones. La comunidad reaccionó y él perdió empuje social. No fue venganza mía. Fue consecuencia de una cultura que por fin empezó a cuestionarse. Mi mamá y mi papá fueron mi roca. Ella lloró cuando vio el vídeo, pero luego me abrazó con una fuerza que me dejó el pecho quieto. Mi papá me dijo, con la voz gruesa: «Hiciste lo que pudiste, hijo. Ahora vamos a seguir haciendo lo que toca, trabajar y estudiar». Lo más importante fue lo que pasó con mi propia percepción. Dejé de medir mi valor por la aprobación ajena. Me enfoqué en el proyecto que había mencionado en el vídeo, una iniciativa para ayudar a estudiantes de barrios como el mío a entrar y adaptarse a la universidad. Con el apoyo del profesor que me escribió, conseguimos un pequeño fondo y empezamos con tutorías y charlas. Ver a otros chicos ganar confianza porque alguien les contó la verdad me devolvía algo que no compraba ningún reconocimiento social. Sentido. Con el tiempo, la historia dejó de ser el escándalo que me definía para convertirse en una anécdota de aprendizaje. No pretendí que todos me perdonaran, ni que olvidaran lo ocurrido. Lo real fue que, al pasar los meses, surgieron amistades sinceras, oportunidades laborales y, sobre todo, la tranquilidad de no cargar más con la mentira. Si hay algo que aprendí y que quisiera dejar claro es esto: la presión por encajar y la vergüenza de nuestros orígenes pueden empujarnos a decisiones que creemos necesarias en el momento, pero que después nos cuestan caro. La verdad no siempre trae alivio inmediato, pero a la larga es la base para construir algo sólido. Hoy sigo trabajando, sigo estudiando y sigo construyendo ese proyecto con chicos que, como yo, alguna vez se sintieron invisibles. No busco la aprobación de Rodrigo ni la de los grupos que me dieron la espalda. Busco coherencia, y me basta con eso. Cierro esto sabiendo que el camino no fue recto ni perfecto, pero fue mío, y por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz conmigo mismo.